26 días después, prácticamente un mes después, son casi 4 semanas después, Pedro Sánchez convoca el Consejo de Seguridad Nacional para afrontar la cuestión de Ceuta y la verdad que esta convocatoria prácticamente delata al gobierno en su negligencia porque revela dos cuestiones fundamentales. Uno, que todo lo que se dijo, todas las palabras de Álvarez, de Marlaska, de Óscar Puente, no tuvieron valor alguna, eran palabras vacías, eran mentira cuando decían precisamente, recordarás ese tuit, ¿no?, de Óscar Puente, que en 2 días Pedro Sánchez había resuelto la cuestión de Ceuta. También el señor Marlaska diciendo que no había problemas en Ceuta, todo estaba bajo control. Y entonces, ¿por qué se convoca el Consejo de Seguridad Nacional prácticamente 4 semanas después? Y es más, todo esto también delata otra cuestión, otra negligencia grave, y es que no se convocó antes porque Pedro Sánchez estaba de vacaciones. Es terrible lo que tenemos. El hecho de que se convoque ahora prácticamente demuestra de que no se convocó antes porque Pedro Sánchez tenía que irse de vacaciones. Le importan un bledo los ciudadanos de Ceuta, le importa un bledo las 20 ya niñas, mujeres que han denunciado violinizatal, como dice mi compañera Menchu, violinizatal, sí, 20 que han sido prácticamente denunciadas, 19, 20, pero cuidado porque son muchas más las que no se han denunciado. No le importa nada al gobierno todo esto, pero más grave aún es lo que vas a descubrir en este vídeo, el motivo real por el cual Pedro Sánchez ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional. No te lo vas a creer. No es lo que tú crees y, sobre todo, quiénes forman parte de ese Consejo de Seguridad Nacional. Te va a sorprender también porque hay que ver los nombramientos, cuándo fueron hechos, quiénes los hicieron, mientras Marruecos escala la tensión en Ceuta porque, sí, mira, te hago un símil. ¿Has vivido alguna vez creyendo que algo era muy bueno para ti y a la postre se reveló muy pernicioso? Son infinitos los casos en la historia de la humanidad en los que a los seres humanos se les hizo creer que lo que estaban haciendo era algo bueno, del que la realidad que estaban viendo era una realidad positiva. Te hablo desde los alemanes que creían que los campos de trabajo a donde mandaban a los judíos eran cosa buena, a incluso el hecho de que en otros momentos de la historia se prescribía el tabaco como medicación, la cocaína como medicación. ¿Qué te parece? Bueno, y si todo aquello que nosotros estamos viendo como migrantes necesitados de ayuda fuesen más bien unas fuerzas de ocupación civil en Ceuta que Marruecos tiene organizadas, y si aquello que nosotros estamos viendo como una realidad positiva para la que tenemos que aplicar una serie de valores, sin embargo, forma parte de un perverso plan que a la postre nos va a deteriorar, nos va a causar muchos problemas, nos va a resultar no solo peligroso, sino contraproducente. Bueno, es que no es que si fueran, es que lo son. Todo aquello que nos ha enviado Marruecos son fuerzas de ocupación civil y mientras sigamos viéndolos como migrantes simple y llanamente migrantes, los programas cognitivos que la palabra migrante activa a nivel de respuesta no harán más que agravar nuestra situación y abocarnos a un fracaso como sociedad, como país y como civilización. Sí, porque lo que exporta Marruecos no son simple mano de obra que viene aquí a pagarnos la pensión, sino que son fuerzas de ocupación que pretenden hacerse con el territorio de España. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, me tengo que disculpar por el audio del vídeo. No sé cómo saldrá, espero que bien, espero que lo escuches bien. Tuve que cambiar repentinamente de micrófono porque el sistema no me reconocía los micrófonos inalámbricos. Hoy tengo que volver al clásico micrófono el Yeti, que, bueno, espero funcione bien. Y lo que te quiero proponer aquí es una reflexión particularmente estimulante, ¿no?, con respecto a cómo nuestras configuraciones mentales fabrican una realidad que no necesariamente atiende a lo que está sucediendo realmente delante de nuestros ojos, ¿sí? Porque aquello que nosotros estamos viendo como simple y llanamente migrantes y por tanto que activa toda una serie de programas mentales que nos activan, valga la redundancia, para que le demos refugio, le demos protección, les vacunemos, busquemos, bueno, ahora se le está poniendo como un campamento, una litera, que lleguen las ONGs a darle comida, etcétera. Claramente, todo esto ocurre porque nuestra interpretación de la realidad
tiende a verles como migrantes, ¿no? Si los viésemos como enemigos invasores, claramente activaríamos otro tipo de respuesta. No te cabe la menor duda, ¿no? No te cabe la menor duda, ¿verdad? Bueno, y la cuestión es, ¿por qué los estamos viendo como simple y llanamente migrantes cuando, a lo mejor, todo lo que está haciendo Marruecos, si lo vemos alejándonos del árbol para mirar todo el bosque, puede llevarnos a interpretar la realidad de otra manera? Sí, porque sí es cierto que lo vemos como personas necesitadas, como personas que no tienen, no tienen comida prácticamente, no tienen lugar donde hacer sus necesidades. Bien, vale, perfecto, pero ¿quién las ha puesto ahí? ¿Quién ha fabricado esta situación voluntariamente que nos impide como país a nosotros activar como respuesta el meterlos a todos en unos autobuses, llevárselo a la frontera a Marruecos y devolvérselos a Marruecos y que sea Marruecos que se haga cargo de ellos, porque en el fondo vienen de allí? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué, sin embargo, activamos todo ese paquete de recursos que nos lleva a buscarnos un lugar donde dormir, buscarles alimento, buscarles protección, buscarle vacunación, buscarle también, ¿por qué no?, educación? Todo esto supone un coste y mientras todo esto ocurre, Marruecos seguirá considerando que es un gasto que a los españoles les supone un importante esfuerzo a nivel de impuestos y seguirá presionándonos para enviarnos cada vez más personas porque sabe que nuestra respuesta va a ser esa, no va a ser otra, ¿no? Y claro, esto ocurre porque nosotros vemos a esas personas como migrantes, los vemos como personas necesitadas, ¿no? En más de una ocasión en la historia de la humanidad, el ser humano se ha enfrentado a situaciones, a realidades que les vendieron como positivas y que en el fondo, a la postre, se revelaron realidades perniciosas, contraproducentes, ¿no? Tengo aquí una serie de ejemplos, ¿no? Para que tengas una idea, el tabaco. El tabaco, a día de hoy, si vas a un médico y un médico te plantea, oye, te receto un poquito de tabaco, fúmate 2 paquetes diarios y verás cómo toda esta ansiedad que tienes se te va a calmar. ¿Te lo creerías? Entiendo yo que irías a denunciar a ese médico a algún sitio, ¿no? Obviamente, porque a la postre sabes que el tabaco tiene una serie de sustancias que producen enfermedades como el cáncer, ¿no? Que en el fondo, desde un punto de vista superficial, sí, te puede aliviar la ansiedad, el tabaco, fumarte un cigarro, es cierto, pero los efectos contraproducentes que conocemos a la postre, a día de hoy, desaconsejan que veamos, que percibamos el tabaco como algo beneficioso para la salud del ser humano. ¿Por qué no aplicamos esto también al fenómeno de la migración? El fenómeno de la migración seguimos viéndolo como antes los médicos veían el tabaco, como algo positivo, algo que desde nuestra atalaya moral como sociedad debemos atender activando toda una serie de paquetes de ayuda de índole altruista. Cuando, sin embargo, quienes nos están enviando todas esas personas que nosotros vemos como migrantes son países, en concreto Marruecos, es un país que los entiende no como migrantes, sino como fuerzas de ocupación del territorio de España para desestabilizar España en la logística, en el dinero y en los presupuestos y dividir a la sociedad civil española. En el fondo, nosotros seguimos viendo como antes los seres humanos de hace un siglo veían el tabaco como algo productivo, algo que nos paga las pensiones, algo que nos viene aquí a enriquecer nuestra cultura, cuando sin embargo estamos fumando inmigración hasta encancrenar nuestra sociedad, hasta que nuestra sociedad se intoxique y contraer un cáncer. En este caso sería un cáncer social, que es el cáncer de la convivencia. Y claro, mientras no cambiemos el chip, ¿cuántas personas van a sufrir los efectos colaterales de este cáncer? Curioso, ¿no? Quiero proponértelo de esta manera para estimular tu reflexión, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, yo no quiero lanzar un mensaje ni de odio ni xenófobo, no tengo nada en contra de esas personas, pero debemos considerar que esas personas son instrumentos que están siendo utilizados por parte de un país para declarar una guerra, para, mejor dicho, no declarar siquiera, librar una guerra sin declarar, porque estamos en una guerra de desestabilización, es una guerra híbrida que Marruecos está librando contra España y que cobardemente no ha declarado, porque no nos están enviando fuerzas de ocupación militar. No, esta guerra la están haciendo con civiles. Civiles que, debido a nuestro sistema legislativo, nosotros asumimos como migrantes
Eso que Marruecos considera fuerza de ocupación, España lo considera migrante y activa todo un sistema orientado a darle cobijo, alojamiento, protección, mientras lo que está haciendo Marruecos es ocupar nuestro territorio con su gente. ¿Eh? Tenemos otros casos. Bueno, la verdad que el tabaco era vendido como producto medicinal y, sin embargo, causa enfermedades, ¿no? Durante décadas, millones de personas no estaban haciendo algo que consideraban peligroso, más bien lo estaban haciendo creyendo que atendían a algo que les iba a producir efectos positivos. Desconocían lo que produciría a gran escala la prescripción del tabaco. Algo similar ocurrió con la cocaína, ¿no? Era un estimulante, era algo que, bueno, se utilizaba en la sociedad primeros del siglo pasado, ¿no? Y que se consideraba como algo jocoso. A día de hoy lo consideramos como una sustancia que altera la percepción del ser humano, es una droga, además una droga pesada, ¿no? Pues una droga dura en ese sentido. Pero tenemos más iniciativas, ¿no? Como, por ejemplo, trabajar con el amianto o trabajar con el, lo tengo aquí, eso fue con el radio. El radio fue considerado una sustancia maravillosa para el ser humano, cuando sin embargo su radiactividad, la radioactividad que desprendía el radio, provocaba precisamente graves enfermedades, ¿no? Pues, ¿cuántas personas han trabajado, ¿no? Por ejemplo, en la minería, ¿no? Realizando trabajos que consideraban que no eran peligrosos y contrajeron enfermedades graves por respirar gases también, ¿no? Y por no hablar de los campos de trabajo que llamaban así, ¿no? Los alemanes que se creían que, bueno, eran positivos. Los mismos judíos iban a esos campos, eran llamados a ir a ese campo y se presentaban voluntariamente para ir a esos campos cuando al final esos campos se convirtieron en el lugar de muerte de la mayoría de ellos, 6 millones de muertos en los campos de concentración de Alemania. Y los judíos hacían fila para ir a esos campos porque eran llamados por parte de la autoridad a tener que acudir a esos campos. Qué curioso, ¿no? Se los vendía como algo positivo. ¿Y si nos están vendiendo como positivo algo que a la postre está destruyendo nuestras sociedades? Te lo lanzo allí y te voy a compartir toda una serie de datos, de elementos. Mira, comenzamos con el Consejo de Seguridad que ha convocado Pedro Sánchez, que no es más la demostración de que nos mintieron y que la única razón por la que no lo convocaron antes porque Pedro Sánchez estaba de vacación. Grave negligencia, ¿no? Lo decía Lupe Sánchez. O sea, que no se ha hecho antes porque Pedro Sánchez estaba de vacaciones. Por lo tanto, Álvarez Marlaska y todos los ministros que aseguraron que la situación de Ceuta era de absoluta normalidad, mintieron, ¿no? Pues doble negligencia, ¿no? Fíjate lo que decía Óscar Puente, otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez y se puede ir a descansar de vacaciones. Pues mentira, ¿no? Sin embargo, hoy han tenido que convocar el Consejo de Seguridad Nacional, un Consejo de Seguridad Nacional que estuve viendo yo, es curioso, quiénes lo componen, ¿no? Fíjate, te voy a dar una serie de, una composición fija, ¿eh? Es decir, el Consejo de Seguridad Nacional existe, se convoca y forman parte una serie de cargos que ahora te voy a decir quiénes son. El presidente de gobierno, todos los vicepresidentes y prácticamente todos los ministros. Ministro de Exteriores, ministro de Presidencia, ministra de Defensa, ministro de Interior, ministro de Transporte, ministro de Industria, ministro de Política Territorial y la ministra de Sanidad. La única que no es del PSOE es la ministra de Sanidad. Luego, forman parte de él también el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Diego Martínez, el que ha sido nombrado el 19 de diciembre de 2023, sanchista. Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban, que forma parte, es un almirante y es jefe de Estado Mayor desde enero de 2021, quizá el que más tiempo lleva, pero 2021 nombrado también por el gobierno anterior de Pedro Sánchez. La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, nombrada el 3 de junio de 2025, por tanto, también sanchista. La directora del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, nombrada el 10 de mayo de 2022, por tanto, también sanchista. La directora de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez, nombrada en noviembre de 2023, por tanto, también sanchista. Qué fuerte. Prácticamente lo que tenemos aquí es un aquelarre del sanchismo. ¿Para qué? Para resolver la cuestión de Ceuta o tal vez para resolver otra amenaza que quizás preocupa más a Pedro Sánchez, porque fíjate lo que titulaba la bandera hoy. David Santos está haciendo un trabajo brutal estos días. Jabarut, que es la cuenta que acaba de revelar las 70.000 espías que tiene Marruecos, 70.000, pues ha metido unas 80.000 personas en Ceuta, a ver si ha metido
a todos los que son espías, ¿no? Jabarut es la cuenta que ha precisamente revelado ayer las identidades de las espías, de los espías de Marruecos, y que ahora amenaza con publicar los archivos de Pegasus vinculados al espionaje del móvil de Pedro Sánchez. Tras filtrar los datos de 70.000 espías marroquíes, el colectivo Hacker apunta ahora al caso más sensible de la seguridad española. Este colectivo, que apunta a ser un colectivo vinculado a Israel, quiere, por un lado, que Marruecos, que está bajo el patronato de Israel, permanezca manso, no se le vaya la pinza y le tiene que dar un golpecito. Y por el otro lado, hundir definitivamente a el gobierno de Pedro Sánchez. También lo decía el Frente, ¿no?, Saharaui, del Sáhara Occidental. Bueno, ese es su medio de comunicación. Los hackers avisan que van a publicar los datos originales de Pegasus relacionados con Pedro Sánchez. El colectivo Jabarut se pregunta por el interés de publicar este archivo e insinúa en lanzarlo en las próximas horas. Cuidado, porque aquí podríamos tener el motivo real por el cual Pedro Sánchez ha decidido ahora convocar el Consejo Nacional de Seguridad, mientras por el otro lado Ceuta sigue, bueno, en el caos, ¿no? Lo decía la bandera, noche de disturbios en Lomán de Colmenar, en Ceuta. Inmigrantes ilegales se enfrentan a vecinos y policías. Tengo más vídeos que no te voy a poner, no hace falta porque lo has visto en más canales. Normalidad en Ceuta, te dice el gobierno de España, cuando la verdad que circula en las redes como la pólvora es otra. Y bueno, tenemos aquí... En medio de la playa, en un sitio público, en España, ¿vale? Ahí veis los paquetes de tabaco. ¿Veis? Fijaros, siguen. Las ayudas que les dan en los centros, ¿no?, de Cruz Roja, las revenden, o aquellos que tienen un poquito de dinero van, compran en los supermercados y luego lo revenden a mayor dinero para sacarse una plusvalía. La playa del Trampolín ya es una casba en territorio español. Lo decía también Rubén Pulido, la normalidad del gobierno en Ceuta. Cientos de invasores avanzando escoltados por las calles de la ciudad hacia el punto donde Cruz Roja descargará varios camiones de comida. Invaden un territorio soberano español, permanecen en él de forma ilícita y, sin embargo, el gobierno pues no hace nada. Convoca un Consejo de Seguridad que tiene toda la pinta de servir más para proteger a Sánchez que para proteger a la gente de Ceuta. Tan es así que yo he corregido a Rubén Pulido y le he dicho: no son invasores, dejemos de verlos incluso como migrantes simple y llano. Migrantes son fuerzas de ocupación civil que Marruecos está enviando para definitivamente hacer que los ceutís colapsados decidan marcharse de ese lugar y que ese lugar lo ocupen gente de Marruecos, para tener después un alcalde marroquí, para tener después a lo mejor forzar una suerte de referéndum de independización o incluso de anexión a Marruecos. Cuando toda la gente o la mayoría de la gente de Ceuta sea gente de origen marroquí, ¿qué harán? ¿A quiénes votarán? ¿A quién votarán como presidente de la ciudad autónoma? Y ojo, porque después puede venir tranquilamente un referéndum bajo el liderazgo de una persona del Puigdemont moro, por así decirlo, ¿no?, que decida que quieren anexarse al sultán de Marruecos y volver a formar parte, y comenzar a formar parte de Marruecos, ¿no? Cuidado, que esto podría ocurrir, y mientras nosotros seguimos viéndoles como simple y llanos migrantes, lo que ocurre es que no vamos a poner protección para nosotros. La protección la vamos a dar a ellos. Tan es así que no estamos protegiendo la frontera, pero sí ponemos guardia de seguridad en Mercadona. Terrible lo que decía, hasta oír, militares en los supermercados por no militarizar la frontera. Es decir, tenemos que llegar al extremo absurdo de tener a militares protegiendo Mercadona, aquí lo tenemos, por no considerar que lo que estamos recibiendo no es una terapia contra la ansiedad, como era el tabaco que prescribían hace 100 años, sino son fuerzas de ocupación. Son civiles, sí, pero siguen siendo fuerzas de ocupación. Estamos poniendo a los militares en un lugar equivocado por no considerarlos fuerzas de ocupación y considerarlos simples llanos migrantes. Bien, y fíjate, tú me dirás, ¿a qué viene la gente con todos estos artilugios que se les han confiscado? Estos son migrantes necesitados, o tal vez son fuerzas de ocupación que vienen armados. Claramente no vienen armados con una K-47, con un Kalashnikov, ¿no? Pero vienen armados con, fíjate, si pueden pasar esto por la valla,
Si pueden pasar todo esto por la valla, imagina si la próxima vez vienen 100.000, 120.000, lo que puede suponer para España. 120.000 cada uno con una cosa de esta puede fácilmente neutralizar o abatir a cualquier español y no dar tiempo al ejército para defender el lugar. Tal es así que han publicado en la televisión de Marruecos una simulación de ocupación de Ceuta y según esa simulación que han hecho en Marruecos, tan solo le bastarían unas pocas horas para hacerse con Ceuta. Hablaban de como mucho 5 días, si no recuerdo mal. Fíjate lo que decía el Faro de Ceuta: cuchillos, sierra, martillos. Estas son algunas de las armas incautadas por militares a inmigrante, a fuerzas de ocupación civil. Te invito a que quites la palabra migrantes y comiences a centrar, a nombrarlos como fuerzas de ocupación civil. Tijeras de poda, azadas, hierros, cristales rotos. Las imágenes difundidas por este periódico corresponden a los primeros días de la invasión. Ahora ese número se ha doblado. Tienes toda la información en el Faro de Ceuta a través de nuestro enlace en la bio, ¿no? Terror de las niñas en la calle de Ceuta, tengo miedo a ser violinizatal, ¿no? Y mientras tanto, Political Room publica que Marruecos escala la tensión. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta vez en plena ceremonia del Maulid ante el rey no, yo lo llamaría ya Sultán Mohamed VI, el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Tufik, ha sacado a relucir Ceuta y llama a movilizarse para liberar los territorios ocupados. Refuerza las reivindicaciones de Ouabi sobre Ceuta y Melilla. Editores de Morocco World News y demás medios marroquíes han expresado esa misma interpretación en sus perfiles de Twitter. El régimen marroquí no disimula, quiere ocupar Ceuta y Melilla y someter a sus 160.000 habitantes. Mientras tanto, Exteriores y el gobierno sigue en silencio. Entendemos que lo que estamos teniendo no es un fenómeno migratorio, sino que son fuerzas de ocupación que estamos recibiendo, y no lo digo yo, lo decía Radio Televisión Española, que, ojo, dicen que han borrado este recorte que ha vuelto a publicar precisamente David Santos. Fíjate muy bien. Es la primera imagen que tenemos de él desde la entrada de más de 70.000 migrantes desde su país. No ha hecho comentarios ni declaraciones sobre ello. Presidía una ceremonia religiosa desde el Palacio Real de Rabat, la conmemoración del aniversario del nacimiento de Mahoma, pero tras el rezo, el ministro de Asuntos Religiosos ha llamado a movilizarse para liberar los territorios ocupados. Horas antes, el ministro de Justicia, que es quien ha estado ejerciendo de portavoz durante esta crisis migratoria, reivindicó por tercera vez que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes ocupadas. Ayer en este programa, la ministra y portavoz Elma Sainz dijo que Marruecos es un socio fiel y fiable y leal, a pesar de estas reivindicaciones y a pesar de que todavía hay incógnitas sobre el papel de Rabat en este asalto masivo. Ellos definen su actuación como inteligente y vuelven a insistir en que no se enfrentaron a la multitud para evitar víctimas. No se enfrentaron a la multitud para evitar víctimas, pero permitieron que esa multitud llegara a la frontera, ¿no? Fíjate cómo Radio Televisión Española lo deja muy claro. Marruecos está escalando la tensión, está llamando a ocupar Ceuta y Melilla. Por tanto, lo que nosotros estamos recibiendo como migrantes son fuerzas de ocupación civil, son civiles que Marruecos quiere utilizar para ocupar Ceuta, y aquí nadie nos invita a cambiar el chip, a dejar de pensar en simples migrantes. Lo que, sin embargo, nos invitan es que los acojamos y que además les cuidemos y les protejamos, ¿no? Fíjate, Mónica García pide a las autonomías 45.000 dosis de vacunas para Ceuta. 45.000. No se habían quedado 2.000, 3.000, 4.000, decían. No, si necesita 45.000 dosis, no estarán admitiendo que los que han entrado, mejor dicho, los que se han quedado, son mucho más que tan solo 10.000. Repito, 45.000 dosis de vacunas. Y te decían que habían vuelto todos y se quedaban un par de miles, ¿verdad? Bueno, con esto me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Comenzarás a quitarte de la cabeza el chip de los migrantes para utilizar más bien el término que desde mi punto de vista es el más correcto de fuerzas de ocupación civil? Escríbeme qué opinas, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.